Uno. Hola hermanas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, cualquier hora que sea que está acompañando a nosotros. Mi nombre es hermana Katy Flores, soy de la Iglesia Bautista de Victoria, mi esposo el pastor Carlos Flores, y aquí estamos bien privilegiadas de estar con la hermana y voy a matar su apellido, Echeverría. Echeverría. Oh, ¿lo dijo? Sí. Ay, bienvenida, hermana Ana. Gracias por tomar de su tiempo a estar con nosotros. Hermanas, quiero que sepan que justamente antes que yo pongo el clic para grabar, hablamos mucho, las hermanas y yo, y hemos pasado un buen tiempo. Y la hermana me acaba de decir algo, pues, que a mí me trae mucho gozo. Hermana, ¿lo quieres decir o esperamos? Sí. No, lo puedes decir tú dilo. Oh, la hermana. Tú da la noticia. Okay. Bueno, a veces digamos que Dios termina ciertas etapas de nuestras vidas, ¿verdad? Ajá. Pero la hermana ya se encontró que no se sentía bien. No se preocupe. Sí se enfermó del coronavirus, ¿verdad? Sí, pero cuando empezó como en marzo, Ok, ok. abril. Ajá. Y Dios le sanó, gracias a Dios. Ajá. En 4 días. Wow, wow. Pero una cosa, hermana, ¿le puede decir, usted me dijo algo y yo creo que eso es clave, porque estabas orando y dijiste, Señor, sáname para que yo pueda ayudar a mi esposo, porque Sí. su esposo se puso bien grave, ¿verdad? Sí, él ya tenía los pulmones muy invadidos del virus, él tenía 17 días de temperatura de fiebre 17 y días, hermana. 17 días duró él. Él ya era para hospitalizarlo. A mí ya me había dicho un médico que él ya lo tenía que hospitalizar Y lo y ya lo llevaste. tenía que ingresar. No, yo lo puse totalmente en manos del Señor que Él me guiara y yo también estaba con los primeros 4 días con fiebre, dolor de cuerpo. Ajá. Esta es una enfermedad muy desgastante, debilita mucho. Y mi oración así era al Señor, Señor, sáname para servirle a mi esposo, sáname para cuidarlo, sáname para poder atenderlo, sáname a mí, Señor, para servirle a mi casa, a mi familia, porque estaban mis niños también aquí. ¿Y Y cuántos hijos también, tienes? mandé ¿Cuántos hijos tienes? 5. Y viene uno en camino. Eso fue la noticia que íbamos a decir. Ya dejamos todos en suspenso, ¿verdad? Cambiaste tú el coronavirus por el bebé. Sí, no, y lo iba a decir, no estoy muy emocionada porque tenían la coronavirus, pero ya tiene anticuerpos. Es Ya, bueno, ya. pero también la Me hermana puse, está me grave. puse a cuidar, me puse a cuidar a mi esposo. Ujú. Gracias a Dios se sanó, le dio otra oportunidad de estar en esta tierra sirviéndole. Y no nada más eso, sino el saber que yo ya tenía los anticuerpos, yo deseaba servir a alguien enfermo. Y mi Sí, suegro y mi suegra se enfermaron y yo me iba a casa de mi suegra a ajá. limpiarle toda su casa, a atenderla y yo me sentía como que la fuerte aquí era yo, pero realmente yo también contagiaba y eso yo no lo sabía. Entonces yo Oh, me cuidaba de mi esposo, de ajá. que él no me contagiara a mí. Y, y resultó que yo era huésped del virus, que yo era la que contagiaba. Sí. Entonces, ahora ya sé que pues que este virus es por eso tan contagioso, porque hay personas que parece que no tienen nada, que se les quita rápido los síntomas, pero Ujú, siguen infectando a otros, siguen contagiando, y por eso se hace la pandemia, ajá. por la falta de creer que tú puedes contagiar. Y así estaba yo pensando que yo Sí. no contagiaba. Pero por la gracia de Dios, Dios lo sanó a mi esposo, 17 días con temperatura, pero Dios sanó cada pastilla que le dábamos, cada inyección que yo le daba, orábamos antes Amén. y confiábamos en que Dios hiciera la obra. Y sí, Dios lo sanó y me permitió a mí estar fuerte para poder servirle a Él y a mis hijos. Amén. Hermana, una pregunta acerca de eso, porque justamente ayer estaba hablando con una de mis amigas y quisimos saber si hay afectos que quedan después, porque escuché, hay un pastor que se enfermó y se afectó su balance. Entonces Ujú. ya tiene dificultad ya está recuperando su balance lentamente, pero no Ujú. sé si usted o su esposo pasó con efectos que duraron, aunque ya se Sí, salieron. sí, quedan unos efectos, queda fatiga,
queda como la falta de aliento, como que respiras y te cansas, Ajá. queda también dolores de cabeza. Mm, Sí van como desapareciendo de acuerdo al tiempo que el virus sigue incubado en el cuerpo. Según yo de lo que he estudiado, son 38 días que queda en oh, el cuerpo. ok. Y por eso le llaman cuarentena, porque después de que empiezas a sanar, el virus sigue en el cuerpo 38 días y sí quedas con efectos. Ok. Pierdes balance, dolores de cabeza y la falta de respiración o fatiga. Entonces sí te quedas como con ciertos síntomas y yo creo que son por muchos meses que te quedas con algunos síntomas Ajá. secundarios que quedan ahí y que Sí. poco a poco se va restableciendo el cuerpo, pero como hubo una fibrosis en los pulmones, Ajá. esa es la que tarda en desaparecer y esa es la que causa esos síntomas que tardan en salir del cuerpo. Wow, hermano. Bueno, yo me puse a estudiar Ya. muchísimo acerca de eso porque era cuando empezaba el virus y fue cuando mi esposo, entonces me ponía a estudiar, él no dormía, yo tampoco, yo viendo los medicamentos que se estaban administrando en Sí. España, en Europa, en Estados Ah, Unidos y al final de cuentas se tomó la decisión con Dios de un medicamento que aquí en México lo tienen como un medicamento mortal, aunque es la hidroxicloroquina, la ok, tienen ok. como que mata y no. No, pero ese es, y yo sé porque hay unos estudios que hicieron, pero ellos, en esos estudios, los pacientes que le dieron ya estaban al punto a morir. Y fue como, Sí, en inglés le llaman un Hail Mary, como ajá, ok, a ver si podemos. sí, Y entonces yo digo que ese estudio tal vez no fue muy sí, de verdad certero, o basado sí, en verdad o en... sí. Pero también hay un hermano de una iglesia, de la iglesia de Long Beach, el pianista, hermano Moisés, y él, yo hablé con él porque estábamos recién en la iglesia allá, mi esposo Ujú. y yo, y él se enfermó y se puso bien grave y se estaba en el hospital. Y luego lo vi y me dije, hermano, qué bendición haberte de pie, ¿cómo estás? Ajá. Y me dijo, bien, bien, me siento muy bien. Y yo digo, oye, ¿y no te sentiste como cerca a las puertas del cielo? ¿O cómo estuvo? ¿Tienes algo que decirnos? Y me dijo, no, yo nunca me sentí así. Hasta que él dijo, yo no quiso ir al hospital, yo estaba bien, pero que mi hermano me dijo, váyase. Y yo tomó mi tiempo, me cambió, hizo una maletita y ya me fui. Y él dijo que se puso mucho, 1000 veces peor cuando llegó al hospital. Llegó al Sí, hospital y me pongo a pensar, ¿será que hicieron algo? Perdón. sí, sí, O, sí, o que tal vez nada más Dios le mandó al tiempo correcto. Yo no sé, sí, pero sí, me sí, puso a a pensar. pensar. Y tenía 2 dosis de algo, de una medicina que según ellos cura Mm, la enfermedad. Y sí. tenía 30 pacientes, entonces hicieron como una lotería. Y como el hermano está joven, creo que está en sus 20. Oh, jovencito. Sí, sí, que él ganó. Él era uno que ganó el dosis de verdad, porque estaban dando algo a todos. Ok. Agüita, Sí, agüita sí, a sí, todos, pero menos 2 que estaban, perdón, no puso en sí. silencio mi teléfono. Pero luego ni siquiera, esa medicina, si me recuerdo bien, dicen que tiene que tomar como 10 para que te hace efecto. En como 2 horas él ya estaba bien. Pues mi esposo que a un grado de internarse y con los pulmones ya llenos del virus, él Sí. sí se sentía que ya, él sí se sentía que ya veía las puertas del cielo. Él me dijo, Ana, prepara todo porque Dios ya me lleva a casa. Y yo, Wow. Oh, y yo that's, entraba a mi cuarto de oración porque tengo un cuarto de oración especial y entraba a mi cuarto y ahí yo derramaba mi espíritu y le decía, Padre, yo sé que es tu voluntad la que yo debo de aceptar, pero si tú me preguntas como un padre a una hija, hija, ¿qué quieres que haga por ti? Yo te diría, deja más tiempo a mi esposo, padre. Yo lo necesito, mis hijos sí, lo necesitan, sí. padre, pero sé que si tú decides llevártelo, me vas a dar todo lo necesario para llevar esto, pero si tú me dices así, como un padre amoroso que eres, hija, ¿qué quieres? Yo te voy a contestar, déjalo más tiempo. Y sí, lo dejó. Los médicos me decían que no le dieran la hidroxicloroquina, que lo iba a matar, pero yo en oración, Pero ya, perdón. decidí darle acitromicina con hidroxicloroquina. En 3 días se mejoró.
Amén. Bueno, Entonces, y esa medicina es una medicina que tiene desde años de la malaria. 1900, ¿qué? Sí, y se vendía sin receta. Estaba hecha para malaria, para VIH y se vendía sin receta. Entonces, Sí, no es lo que ponen que es mortal, no es cierto. A menos que haya un problema renal en la persona, sí, puede causar daños letales. sí, Pero sí. si hay un daño renal antes de tomar ese medicamento. Pero Ajá. si no hay ningún otro daño renal o cardíaco, la persona puede tomarse acitromicina, hidroxicloroquina y Sí. salen del coronavirus sin necesidad de internarlos, porque los internan y la mayoría ya no sale. ¿Qué Pues, pasa? Que no sale. pues, y hay mucho, pueden llamarlos como conspiraciones, Ujú. pero algo que me da paz, uno le llamó el pandemia, plandemia. Y he dicho eso antes, pero yo digo, sí, cierto, es un plandemia, pero es en el plan Sí, de Dios. Y aunque sí. no entendemos, a veces sentimos tristes porque no entendemos el plan de Dios. Y a veces Ujú. tenemos temor porque no sabemos cuál sería el final. Pero la verdad, Sí, Dios sigue en control, sigue en el trono sí. y nada escape de su voluntad. Entonces, es Así algo es. que, pero la verdad, yo digo, por la gente aquí, los potestades del Ujú. aire aquí, Sí, los poderosos del mundo, am, hay veces yo digo, ¿qué es el juego? ¿Qué están jugando? ¿Qué quieren que la gente siga muriendo de esto? sí. Porque tratan bueno, meternos en un estado de temor y Ujú. también en un estado de que no hay respuesta o que solamente sería una vacuna que nos van a ayudar a escapar. La verdad, am, de niña yo estaba vacunada y así mi esposo también trae la marca de mexicano, no, Sí, de vacunado. Y, sí. y mis hijos hace años atrás, porque ya, sí, estaban vacunados, pero ahora sabiendo lo que meten en esas vacunas, Sí. am, acaba de leer algo y yo digo, yo no puedo yo no creo que yo pudiera tomarlo. No estoy diciendo que usted no lo tome, hermana, o alguien Sí. más, pero Yo, por mí, yo creo en las vacunas que son para ciertas enfermedades, pero no en las vacunas de pandemias, no en sí, vacunas de influenza, no en vacunas de coronavirus, yo, de ninguna ya, pandemia, creo que es correcto vacunarse. sí, Para otro tipo de sarampión, varicela, que han sido yo, brotes que se han ajá, dado por años, sí. ahí sí puedes vacunar a tus hijos y yo los he vacunado, pero nunca los he vacunado de influenza ni pienso vacunarnos Yo de tampoco. coronavirus. Para mí, vacunas de pandemia, no, tanto la pandemia es... Hoy, hermana, se apagó su micrófono. Te Ah, perdí. ya. Ya. Sí, ahora, ya, ahora. Sí, mis padres siempre vacunaron para la influenza cada año y yo no, Ujú, y un año lo hizo y ellos siempre enfermaron. El año que yo lo hizo me enfermó horriblemente y yo digo, no, ujú. no, 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 y más cuando dicen, se sigue, Ya. ok, este, um, no sé, yo no estoy tocando nada, lo voy a mantenerme así para que veas que Sí, no estoy, fue mi teléfono. no estoy haciendo nada. Pero sí, yo creo que Dios nos ha dado la medicina, pero Sí, también hay ciertas cosas que yo digo, sí. no sé si eso viene de Dios. Pero bueno, ya nos asustó, nos ofendió a unos hermanos, no se enoja, ore por nosotros, que Dios nos evite. No vean teorías de conspiración, lean la Biblia. Ahí está. Sí, y la verdad es que no sé y no puedo pretender de saber, pero tal vez estamos en los principios de dolores. Yo no sé. Yo Sí, lo creo así. es lo que yo Sí, siento y ahí sí. estaban noches que yo me desperté y no sé si le pasa con usted, hermana, pero siempre pase en la medianoche que uno se despierta y yo me despertaba completamente mojado, sudada y yo digo, ¿qué está pasando? No vivo en un lugar muy caluroso. Y no sé si fue los hormones por mi, pues, no sé, pero desperté con una ansiedad, hermana. No por el pandemia, pero nada más pensando,
en qué tiempos estamos viviendo, Señor, qué va a enfrentar mis hijos. Pero, y le ha dicho antes, perdón si ya cansan de escuchar de eso, pero en Jeremías 1:5, que Dios conoció a Jeremías antes que le formó en el vientre de su madre. Y yo digo, ok, tengo que confiar en el Señor porque Él nos conoció antes que nos formó y Él sabía qué siglo nos iba a vivir. Y hay una Sí, razón que estamos sí. aquí, hermanas, ten valor porque Dios tiene un plan. Y a veces pensamos, pues todo va a estar bien si estamos contentos, si tenemos salud, si tenemos que comer, pero tal vez, y me lo digo temblando y con mucha reverencia, pero tal vez nos van a tocar a sufrir. Pero Ujú, como Pablo sufrió mucho, y no solamente siendo encarcelado, pero también hay que pensar cómo era su vida antes que él se convirtió. ujú, Y ujú. todo esas amistades, su familia, todo, ya no tenía. Entonces yo digo, Sí. aún él dijo, pues, que en cualquier estado, y estoy Ujú, traduciendo de inglés, perdón, pero he aprendido a contentarme. ¿Sí me entiendes? ajá, Entonces sí. yo digo que Dios nos da la gracia y que no tenemos temor a vivir en los tiempos donde Dios nos puso. Hay una clave aquí para Ajá, que el temor no entre a nuestra vida. No veamos, porque Habacuc habla de un pueblo malvado que él levantó para poder castigar a su pueblo. sí. Entonces, cuando pensamos qué están haciendo las potencias, por qué se está muriendo tanta gente, por qué si tienen la cura o qué está pasando en todo esto, nos Sí, damos cuenta que Dios está permitiéndolo. Y lo peor es hacer un juego de mente. ya, ¿Por qué Dios permite? Ahí se pierde la fe de la cristiana, ahí se pierde el gozo del cristiano. Cuando preguntamos por qué Dios permite esto, es ah, fácil leer a Habacuc y ver que levantó un pueblo malvado para disciplinar al pueblo de Israel y sí, permitió que ese pueblo perverso, porque era un pueblo perverso, se levantara y los castigara. Pero dentro de todo eso Dios tenía un plan y un propósito. Y a veces yo creo que la clave aquí, para no dejarnos turbar por la pandemia, por ah, si viene persecución, por si vienen terremotos y por todo lo que pueda venir después, u otra pandemia más, una peste mayor o cualquier otra cosa, la división y la soledad y el aislamiento que se vive, que eso usa el diablo para ir enfriando el corazón del Hijo de Dios y para que el incrédulo no llegue a su salvación. Y ah. aquí la clave exacta es ver el, Ay, oh, eh, quedaste, la clave exacta es ver. el plan de Dios Amén. y no en la circunstancia. No ver si están muriendo, no Ah, ver si yo enfermé cuando pensé que no enfermaba. Una ah, vez estando muy mal, mi esposo dijo, ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué me tocó a mí, Ana? Si estoy tratando de agradar a Dios, sirviéndole y compartiendo lo que Él me da con la obra de Dios, ¿por qué me dio a mí? Y yo sí, le dije, ¿por qué no? ¿Por qué no a ti? ¿Por qué otros sí? ¿Y por qué tú o por qué yo no? sí. Entonces, a veces tenemos que entender que la clave para no turbarnos es no ver la situación, no ver lo que pasa, sino ver el plan de Dios. Ah, El plan de Dios es perfecto y si nosotras nos enfocamos en el plan de Dios, van pasando y como dice la Biblia, caen mil a nuestro lado y nosotras seguimos confiando. Te amén, toca a ti, me enfermo yo, se enferma mi esposo y sigo confiando. Y amén. es por eso que Dios tocó mi corazón. Katy, yo no sabía, tengo tantas clases, Ajá, tengo como 20 cuadernos de clases desde que empecé del 2012, 2013 a enseñar y ajá. dije, Padre, ¿qué clase quieres que le dé a tus hijas? Amén. No es agarrar el cuaderno de la caja y sacar cualquier clase, no, es orar por cada persona. Y le dije, Señor, ¿qué clase quieres para Katy y mis hermanas? Amén. ¿Cuál quieres? Y ayer me ponen la clase y empiezo a escribir. Amén. Entonces, cuando vemos ese plan,
Oh, Sí, no importa lo que está pasando, pero si así, vemos lo que está pasando y nos olvidamos del plan, nos turbamos. así, Temor viene a nuestras vidas, miedo y confusión. ¿Por sí. qué Dios lo permitió? ¿Por Ah, qué Dios permitió? No, no pongamos eso en nuestro corazón. No veamos las circunstancias, veamos que Dios tiene el plan y el plan no siempre nos los va a revelar. A sí, veces queremos, muéstrame, oh sí, Señor, me sí. acabas de dar un bebé después de 4 años que no me podía embarazar y según ya no se podía otro bebé. Y, Ajá, y tal vez no sé cuál es el plan de Dios. Y no espero tampoco que me lo revele cuando yo lo quiera, sino sí. solamente espero estar preparada para estar dentro de su plan. Sí, y Eso es lo único. eso habla de una confianza en el plan de Dios y una, am, ¿cómo se dice? Trust. Ya se me fue. Ah, Creer en Dios, sí, una, creer, digamos, ok, creer o confiar. ya, confiar en Dios, que Dios, tal vez no me gusta tu plan, tal vez no lo entiendo, no tengo que entenderlo, está bien. Sí, Y así, nada más disfrutar la paz que sobrepasa todo sí. entendimiento y disfrutar esa gracia que Dios le da a uno. Hermana, antes que orar y empezar, ya me ¿Ok? dio cuenta que estoy disfrutando tanta la plática que ni Sí. siquiera le ha presentado muy bien a mis hermanas. Hermana, ¿estás casada? ¿Cuántos años tienen ustedes casados? Tengo 11 años de casada y Amén. y yo tengo 12 años de recibir a Cristo como mi Salvador. Amén. Y yo siempre digo que no puedo olvidar al ganador de almas que me llevó a esa salvación, porque duermo con él todas las noches, es mi esposo. ¿De verdad? A ver, él O te ganó sea que por no puedo Cristo. olvidar y cuando me quiero enojar con él digo, oh no, fue tu instrumento para mi salvación. Ok, pasa, pasa, todo pasa, no importa. Amén, amén. Ay, hermana, ¿dónde se encuentran ustedes? Eh, ¿Dónde yo, están? yo vivo en la Ciudad de México y desde que recibí a Cristo porque recibí a Cristo en mi casa leyendo la Biblia, pero mi esposo me llevó a Montesión con el pastor Kevin Wynn y Amén, hemos estado ahí congregándonos desde hace 11 años. amén, amén. Ahí nos casamos, ahí nos casó el pastor Kevin y ahí Dios me ha dado la gracia de poder servir también. Amén. Sí, yo veo que tienes una escuela dominical, ¿verdad? Tengo Pero 2 escuelas dominicales. está enorme. Sí. ¿Cuántos? 500, no. ¿Cuántas hermanas tienes en su En casa? un, en un culto el culto A, porque hay 2 cultos, están como 230 hermanas y Ok. en el culto B somos como 380. Wow, Entonces, hermana, estás enseñando una escuela dominical que a veces es más grande que una iglesia entero. Y no para hacer sentir nadie sentir mal, pero yo me maravilla, hermana, qué bendición. Me sí, alegra mucho. Por cierto, la iglesia de Pastor Wynn está probablemente la iglesia más grande, 9,000 personas. 9,000 personas. Wow. ¿Más Sí. grande de la Ciudad de México o más grande de, no sé? Más, yo creo que es la iglesia bautista fundamental independiente más grande de Latinoamérica. Yo Wow. creo. Sí, es lo Sí, que iba a escuchar. somos como 9,000. Wow. Sí, qué alegre, ¿no? Qué alegría que uno se siente a saber que a veces sentimos que somos los únicos y Ujú. luego ven hermanas, no están solas, nada más tienes que ir al distrito Sí, federal. vengan a Montesión y no van a estar solas, van a estar muy acompañadas. Está bien, está bien. Ay, hermana, pues me alegré mucho. Hermanas, quiero animarles que ore por la hermana Ana en su embarazo, que todo va bien y que Dios sigue bendiciendo su familia. Vamos a estar orando por eso. También, hermana, vamos a orar ahorita y luego le Claro, voy a dar el tiempo a usted, ¿ok? Ah, gracias. sí. Señor, gracias por este día. Gracias que moriste en la cruz por nosotros, que podemos gozar en el conocimiento de tu verdad, que podemos estar un día contigo en el cielo. Señor, por favor, si hay una hermana, hay una mujer aquí que no te conozco como su Salvador personal, que ella puede aceptarte como su Salvador personal. Y hermana, por los que ya son salvas, ayúdalos a recordar el día de su nacimiento espiritual.
es algo que nos va a traer una renovación y una alegría a pensar en el día que fuimos salvos. Gracias por hermana Ana, gracias por su vida, gracias por la nueva criatura que está formando en su vientre. Por favor, protégelos, dales fuerzas y protección, que todo puede salir bien y sano y salvo y todo. Y Señor, gracias por el tiempo que la hermana nos presta. Um, por favor, bendice a cada hermana, bendice a la hermana mientras que nos enseña. Háblame a mí, que puedo ser cambiado y transformado y todos. En su nombre oramos. Amén. Amén. Gracias. Okay. Tu oración tiene mucho que ver con mi clase y es la voz de Samaritana, esta clase que he titulado, y tiene mucho que ver con el día de nuestra salvación. Y quiero que vayamos a la Biblia, a Juan 4, a Juan 4. Y vamos a estar leyendo, hermanas, de Juan 4, versículo 1 al 42. Yo voy a leerlo y ustedes me siguen con su vista, y de una manera que podamos entrar en el Espíritu y poder entender las palabras que el Señor tiene preparadas para nosotras esta tarde o mañana. Y dice así la palabra de Dios. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis, nosotros adoraremos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Amén. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Mira este versículo, hermana, con mucha atención. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas.
Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos, otro versículo clave, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén, hermanas. Esta historia a mí me fascina. Yo tengo un deseo en el corazón con ustedes esta tarde, esta mañana, que nos vuelva a dar la sed de tener esa agua viva. Y ya hemos sido salvadas por Cristo, debemos de sentirnos saciadas. Amén. Debemos de seguir teniendo sed del agua viva y que de nuestro interior corra esos ríos de agua viva. Juan 4, te voy a enseñar, versículo 9. Ahí donde estamos, versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, soy judío, mana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Si nosotros leemos Esdras y Nehemías, nos vamos a dar cuenta por qué los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Porque cuando los judíos regresan del cautiverio de Babilonia, ellos quieren edificar el templo y los samaritanos son un tropiezo para que ellos se edifiquen. Y entonces los samaritanos toman una porción de la Torá, los 5 primeros libros, pero lo mezclan con su idolatría. Entonces para los judíos era un pueblo contaminado, los samaritanos. Pero cuando vemos que Jesús se sienta con la samaritana, estamos viendo cómo Jesús rompe toda enemistad, toda enemistad. A veces, hermana, por ser bautistas o por ser cristianas, no nos queremos acercar a alguien de otra denominación y creemos que las denominaciones son las enemistades. Y no es así. Quien trajo enemistad al mundo es el diablo. Jesús no, hermana. Jesús lo que trajo fue romper toda enemistad. ¿Te imaginas? Pueblo judío con samaritano, que no se podían ver, no se podían saludar, y él llega y se sienta junto a una mujer. Y no nada más impacta y rompe toda enemistad entre samaritanos y judíos, sino que también la usa. Mira versículo 13 al 18. ¿Cómo impacta Jesús la vida de esta mujer? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Jesús sabe que nosotras en el mundo no nos sentíamos con gozo, no nos sentíamos plenas, no nos sentíamos tranquilas. En el mundo no hay paz y Cristo dijo, vengo a darte paz y no como el mundo la da, porque el mundo da paz y satisfacción
por momentos, pero la paz y el gozo para el cristiano, para la cristiana, es eterno, hermana. Por eso vale la pena recibir esa agua. Y cuando le dice, Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, versículo 13, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, ansiosa esa mujer de tener esa agua. Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, aquí es donde impactó la vida de la samaritana. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Responde la mujer, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Impacta la vida de la mujer diciéndole, el mundo no te ha dado lo que estás buscando. Amén. No te ha dado lo que buscas. Hermanas, y aquí debemos de recordar nosotras, ¿cuándo fue el encuentro entre Jesús y tú? Entre Jesús y yo. ¿Cómo llegó a impactar nuestra vida? ¿En qué momento vino? En el momento que tal vez menos esperábamos, pero más lo necesitábamos. En el momento en que parecía que tu vida no se llenaba, que hacías cosas del mundo y no te satisfacían, que vivías una vida en donde tú llorabas, te sentías vacía, veías a tu alrededor y para nadie eras importante. Yo para nadie era importante. Hacíamos cosas de este mundo, nos contaminábamos con cosas de este mundo, pero al final de cuentas regresábamos a un lugar a sentirnos vacías. Como esta mujer, 5 maridos y tenía un 6º hombre, se sentía vacía. Estaba ella en búsqueda de algo que le diera una felicidad eterna, pero no la había encontrado. Y es cuando Jesús llega a su vida y la impacta de forma espiritual. Y le dice, ve y busca a tu marido. No tengo marido. Bien has dicho. Y le empieza a decir todo. Es como cuando llegó a tu vida, cuando llegó a mi vida y me dijo a mí, aquí está este regalo. ¿Lo quieres? Y yo dije, Padre, me puse en el sillón de mi casa de rodillas diciendo, soy pecadora. Soy pecadora. No puedo creer que tú hayas pagado el precio de todos mis pecados. Y doblé las rodillas y recibí a Cristo como mi Salvador. Pero ¿qué crees, hermana? Ha llegado un momento que hemos olvidado ese encuentro. Ajá. Hemos olvidado cuando Dios te impactó. Hemos olvidado cuando Dios vino y se puso a hablar contigo y te hizo sentir que necesitabas una salvación y que solamente Él te la podía dar porque tú sabías tus obras y tú sabías tus pecados. Y a pesar que muchas teníamos fe en Jesucristo, no lo habíamos conocido como nuestro Salvador. Ella, la samaritana, sabía que iba a venir el Cristo. Ella decía, sé que ha de venir el Cristo y Él nos revelará. Y mira la respuesta. Mira la respuesta cuando dice, mira versículo 26. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Hermana, cuando entendimos tú y yo que era Él el que nos estaba dando su Espíritu Santo, era Él, no era el ganador de almas, no era quien tocó tu puerta, no fue quien te llevó, era Cristo buscándonos, era Cristo rompiendo toda enemistad entre Satanás, que éramos hijas de Satanás, con Él. Él rompió toda enemistad y era Él quien se presentó a nuestra vida de una forma no indirecta, hermana, de una forma directa. Entró y nos impactó. Cuando tal vez más lo necesitabas, Cristo llegó a tu vida. Cuando tal vez no lo esperabas, Cristo llegó a tu vida. Cuando estabas confundida, Cristo llegó a tu vida. Cuando estabas vacía, Cristo llegó a tu vida. Y responde y dice, es que ha de venir el Cristo. Y algunas que sabíamos de Jesús, pero no habíamos recibido la salvación, sabíamos que había un Cristo,
pero de repente se presenta mi vida y nos dice, yo soy, yo soy. Cuando yo abrí mi Biblia y vi el plan de salvación, era Él, el Verbo, diciéndome, yo soy el que habla contigo. Cuando llegó a tu puerta, cuando llegó a tu vida, te dijo, yo soy el que habla contigo. Mira, Salmos 81. A mí me gusta mucho porque debemos de entender que Jesús no es un profeta, no es un maestro. Jesucristo no es un hombre iluminado. Jesucristo es Dios. Y en Salmos 81, versículo 10, dice la misma palabra. Yo soy Jehová, tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto, abre tu boca y yo la llenaré. Y cuando vemos la historia de la samaritana, le responde, yo soy el que habla contigo. Jesús es Dios, hermana. Por eso es que no debemos de estar turbadas en tiempos de tempestad, porque no es un maestro, no es un profeta y no es un hombre. Es Dios, nuestro Abba Padre. Y ahí metemos la confianza. Y cuando la samaritana escuchó, yo soy el que habla contigo, mira versículo igual de Lucas 4, vamos a versículo 28. Cuando impacta la vida de ella y después le abre los ojos espirituales, llega a su vida y le dice, yo soy el que habla contigo, entonces ahí es donde empieza la voz de samaritana que tú y yo hemos callado. La voz de samaritana que cada mujer deberíamos de tener, porque de la misma forma que llegó con ella, llegó con nosotras. Con nosotras rompió toda enemistad, sabiendo que somos pecadoras, a Él no le importó y aún así nos salvó. A pesar de nuestra vana y fea forma que teníamos de vida en el mundo, Él se presentó a nosotras. Y no nada más eso, Él sabía los 4 o 5 maridos y otro hombre que no era su marido, sabía los pecados de la samaritana y se sienta con ella y le dice, yo soy. Así se sentó contigo y así se sentó conmigo. A pesar de los pecados que hemos cometido, porque no hemos dejado de pecar, ya no vivimos como el mundo, ya tenemos una vida nueva, Colosenses 3, ya hemos quitado la vieja mujer y andamos en la nueva mujer, pero aún así somos pecadoras de aquí hasta que lleguemos al cielo y aún así nos sigue amando y se sigue sentando junto a nosotras para amarnos y para escucharnos, a pesar que no leas la Biblia todos los días, a pesar que no seas fiel en tu oración, a pesar que te has sentido cansada por servir, a pesar que te has quejado de las cosas que no tienes, cuando tenemos que entender que lo que tenemos es por Dios y lo que no tenemos es porque no nos los ha dado. Y nos quejamos en vez de agradecer, le pedimos en vez de agradecer, y aún así Él sigue aquí sentado contigo y conmigo, perdonando día a día nuestro pecado. Y de repente la mujer se ve impactada con el Espíritu Santo cuando le dice, yo soy el que habla contigo, y ahí es donde empieza la voz de samaritana, versículo 28. Entonces dice, la mujer, imagínate, hermana, esto es lo que tú y yo hicimos cuando Cristo nos salvó. Dejar lo que teníamos atrás. Por eso dice la palabra de Dios que el león no ve hacia atrás, sino va hacia adelante. Y nosotras ya no vivimos en el pasado, hermanas. Es un grave error en la cristiana querer seguir viviendo en el pasado, porque el pasado Cristo ya lo enterró. Y a veces hay mujeres con culpas, con traumas, con la autoestima baja por su pasado, cuando Cristo ya lo enterró. Y cuando tú se supone que cuando Cristo dijo, yo soy el que habla contigo, ven, te perdono y te doy la salvación, tú debiste de haber dejado ese cántaro de pecado, de haber dejado ese cántaro de pasado y hacer lo que la samaritana. Entonces la mujer dejó su cántaro. ¿Y qué hizo? Se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. No fue con una persona, fue a la ciudad, lo gritó, estaba gozosa, estaba agradecida y llegó corriendo y llegó gritando, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?
Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come, pero ve versículo 37. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y versículo 39 dice, y muchos de los samaritanos, enemigos de judíos, hermanas, enemigos de judíos. Podemos hablarle a católicas, podemos hablarle a testigos, podemos hablarle a mormones, podemos hablarle a santeros, podemos hablarles a adoradores de la muerte, porque no es santa, de la muerte, y no tener enemistad con nadie, porque Dios no trajo enemistad, Él trajo el vínculo de la paz, que es Jesucristo, el príncipe de paz. Y nosotras a veces nos sentimos muy bautistas y muy conocedoras de Biblia, que decimos, ay no pecador, ay no pecadora, no, yo a ella no le hablo, y hacemos acepción de personas. Cuando Jesucristo, en el momento que se sienta con la samaritana, hizo un pacto de paz entre los enemigos de su pueblo, que eran los samaritanos, y lo que hizo fue mostrarnos a nosotras el ejemplo que debemos de seguir. No peleamos por la doctrina, no peleamos por la fe, defendemos la fe y hablamos de la verdad, pero no peleamos, la compartimos. Y a veces queremos que todos sepan de la salvación y si no me hace caso, ay, ya, Dios, vete. Y no nos quedamos, no conquistamos el corazón de la gente y por eso la gente no llega a los pies de Cristo. Y muchos samaritanos, versículo 39, de aquella ciudad, creyeron en él, creyeron por la samaritana, por esa mujer del pozo, muchos creyeron en él por la palabra de quién, hermana, por la palabra de la mujer, por la palabra de la mujer, muchos creyeron en él, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Hermana, a veces cuando nosotras hablamos, la gente nos escucha quejándonos. La gente nos escucha temiendo la pandemia, el coronavirus. La gente nos escucha confundidas. La gente cuando nos dice, ¿y por qué tú que eres cristiana? ¿Por qué Dios está haciendo eso? Ay, no sé, yo tampoco. Tampoco yo sé por qué lo hace mi Dios. ¿Confundida? ¿De a qué Dios servimos? ¿Al gran yo soy? ¿Al yo soy? ¿Al Cristo? ¿A Jesucristo, Dios hecho carne? ¿Al creador del cielo y de la tierra? Si no sabes a qué Dios le está sirviendo, lee Salmo 78 y ve todas las maravillas que hizo, todo el perdón a su pueblo y cómo tenía tanta misericordia que aunque pecaba su pueblo contra él les castigaba, les reprendía, les disciplinaba, pero los volvía a restaurar, los volvía a perdonar y su misericordia se extendía. Muchos creyeron por la palabra de la mujer y después no nada más creyeron por la palabra de la mujer, sino que entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Hermanas, hemos callado la voz de la samaritana. Toda la historia en la Biblia es para redarguirnos, para instruirnos, para enseñarnos, para corregirnos. Toda la palabra de Dios es viva y eficaz. Y toda la palabra de Dios sirve. No me tomo un versículo sí y un versículo no. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo y toda la palabra es útil. Y en esta historia, Dios nos está diciendo, hay una mujer que por esa mujer muchos enemigos del pueblo de Dios creyeron en él. Pero tú y yo, hermanas, hemos callado la voz de samaritana. Hemos sentido que Dios nos ha saciado. Es que yo ya estoy bien, yo ya pasé el tiempo de prueba, yo ya pasé el tiempo de tribulación, yo ya me establecí con mi familia, ya me establecí con mi esposo, ya no estoy padeciendo necesidad, ya no estoy en los problemas de antes, ya estamos estables, ya nos hemos mejorado. Cristo nos ha bendecido, sí, hermana, claro que sí. Cristo bendice a todas sus hijas y sus hijos.
Él es rico en misericordias, rico en amor, rico en bendición. Algunos se tardan en recibir la bendición de Dios porque se aferran a la vida mundana y se aferran a la vida engañosa y a la mentira. Y Dios con su amor le duele ver la maldad de su pueblo, pero aún así extiende su misericordia. Amén. Pero tú y yo hemos cometido un grave error. Tú y yo hemos sentido que ya somos saciadas. Ya me pasó a mí el problema. Ya me pasó a mí la enfermedad. Ya mis hijos están más estables. Ya se me pasó ese tiempo difícil. Ya mis adolescentes. No, ya mi esposo dejó la droga. Ya mi esposo dejó los engaños y el adulterio. Ya mi esposo dejó la mentira. Económicamente vamos mejorando. Ajá. ¿Y tu voz? ¿Y tu voz sigue sonando en la plaza y en la ciudad? ¿O ya te saciaste tanto que te olvidaste cuando Él tuvo un encuentro contigo, cuando más lo necesitabas? Amén. Esta mujer hizo algo perfecto. Impacta a Jesucristo su vida. Primero le pregunta, ¿por qué me hablas a mí si soy samaritana? Y es como nosotras decir, ¿por qué Cristo me salvó si no soy judía? Amén. Y Él vino por los judíos. ¿Por qué Cristo me salvó si soy pecadora? ¿Por qué todo lo que he hecho y me sigue perdonando? Amén. Y de repente, ¿qué hacemos? ¿Tiramos el cántaro de pecado? ¿Tiramos el pasado o lo seguimos cargando? Seguimos cargando el peso de pecado, seguimos cargando lo que estábamos haciendo en la vida antigua. O lo dejamos y fuimos a la ciudad y fuimos y dijimos, yo conocí a Jesús, yo lo conocí. Él estuvo frente a mí y me dijo, yo soy el que habla contigo. Y en ese momento yo cerré los ojos y le dije, Señor, reconozco que soy pecadora, que merezco el infierno, pero que tú me puedes salvar. Perdóname y dame el regalo de vida eterna. ¿Recuerdas eso? ¿Recuerdas ese momento, hermana? Cuando Cristo te impactó y te dijo, yo soy el que habla contigo, y cerraste los ojos. ¿Cuántas no han llorado al recibir a Cristo como su Salvador? Yo he hablado con muchas mujeres, yo puedo decir cientos, hermana, porque Dios me ha permitido hablar con cientos de personas acerca de la salvación. Y hay personas que se quebrantan. Hay personas que lloran cuando están haciendo la oración. Hay personas que yo he hablado con adoradoras de la muerte, tatuadas, hermana, de brazo a brazo, espalda con una muerte, y están llorando, diciendo, perdóname, soy pecadora, porque Cristo impactó su corazón. Pero el impacto, hermana, no se debe de quedar ahí. Ya me impactó, ya lo conocí, ya me sació, ya me dio el agua, y ahora, no, pues ahora, pues a recibir sus bendiciones, hermana. No, hermana, no se trata de eso. Amén. Se trata que muchos crean por la palabra de la mujer, que muchos crean por tu palabra y muchos crean por mi palabra. Y hemos tú y yo callado la voz de Samaritana por sentirnos saciadas. Nos sentimos saciadas, ya estamos bien, ya Cristo me salvó, estoy viviendo por gracia. Pero ahora Cristo quiere que vayamos y compartamos esa agua viva. Y en el momento, hermana, que tú y yo nos estamos quedando el agua para nosotras, estamos siendo ingratas con Dios. Amén. Yo siempre he dicho que cuando tú oras por un alma, Cristo te la da. Así lo digo siempre. Cuando oras con fe dentro de la voluntad de Dios, hay cosas que no sabemos que es la voluntad de Dios, pero cosas sabemos que sí es la voluntad de Dios. Mateo 28, ir y predicar el evangelio a toda criatura, es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que vayamos. La mujer samaritana, sin saber esa escritura, fue y compartió. Pero tú y yo tenemos toda la escritura. Ajá. Ella no sabía Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios. Ella no lo sabía, pero su corazón, impactado y agradecido, le hizo acción, le hizo dar, le hizo compartir, le hizo olvidarse de lo que tenía en ese momento, que era un cántaro que no la iba a satisfacer, que era una necesidad, que era lo que está aquí en el mundo, por irse a lo eterno. Y tú y yo, hermanas, debemos de hacer lo mismo. Yo les digo, ora por un alma y te va a impactar cómo te la da. El jueves pasado yo le dije, dame un bautizo.
y me dio un bautizo. El domingo en la noche le dije, tengo la amenaza de aborto, sé que no debo de caminar, sé que tengo el sangrado interno, pero yo quería ir por un alma a la iglesia. Y mi suegra me dijo, no vayas, tu sangrado, tu dolor. Le dije, es que voy por un alma. Amén. Así, eso fue lo que dije, voy por un alma. Y regresé y le dije, suegra, ¿por qué dije que iba a ir a la iglesia? Ni por un alma, un alma. Una mujer, Araceli, pentecostal de hueso colorado. Pentecostal de hueso colorado. Y recibió a Cristo como su único y suficiente Salvador. Ah, no, es que es pentecostal. No, que se quede con sus obras mezcladas con fe. No. No, es que es católica. Nos vamos a sorprender cuántos vamos a ver en el cielo, de toda lengua, de toda nación, de todo color, de todos lados nos vamos a sorprender, hermanas. Pero a veces tú y yo callamos, ya nos sació, ya nos dio el agua. ¿Y qué crees? Ya se nos olvidó. Así es. Ya se nos olvidó cuando llegó a tu vida y cuando llegó a mi vida. Y no puedes negarlo. Dios te ha dado fe. Te dio fe para creer en la salvación. Dios te ha dado sustento. Día con día te ha dado el pan de cada día. Y Él dice que el justo no mendigará pan. Es real. Así es. Dios nos ha dado, tal vez no arrachera todos los días, tal vez no pescado, tal vez no la mejor ensalada gourmet y la mejor pasta con camarones. Pero día con día nos da el pan. Nos da el pan, hermana. Y no podemos decir que no porque estaríamos siendo mentirosas. Dios nos da el pan de cada día. Dios nos dio familia muchas. Dios cambió al esposo. Dios cambió al esposo. Dios nos bendijo con hijos. Amén. Dios ha cambiado mi vida y mi carácter. Ya no soy la misma Ana. Soy otra Ana, renovada. Amén. Dios me cambió a mí y me sigue cambiando. No nada más eso. Dios nos da el privilegio de ser un vaso de honra en sus manos. Amén. No nada más eso. Con labios impuros, todas hemos querido aconsejar a otra y hemos hablado de Dios y hemos hablado de su palabra. No necesitamos ser maestras, conferencistas. En algún momento tú le has hablado a otra persona de Cristo con tus labios impuros como los míos. En donde a veces decimos cosas que no debemos de decir, donde a veces de nuestra boca sale queja en vez de gratitud y aún así Dios usa esos mismos labios para decir, oye, Cristo te ama. Con la misma boca, hermana, y aún así Dios nos usa esos labios. Dios en peores momentos nos ha dotado de lo que necesitamos. Dios nos ha dado fortaleza cuando creías que no podías con la situación. Cuando llegó un hijo, cuando llegó un esposo, cuando alguien quebrantó tu corazón, cuando te viste confundida, cuando te viste temerosa y creías que esta situación no la ibas a poder llevar tú sola y que nadie te iba a entender, Cristo te dijo, yo te fortalezco. Y nos dio la fortaleza para sacar adelante una situación que tú y yo creíamos que no podíamos. Creíamos que no podíamos, Padre, yo no puedo con esto. Yo decía, Padre, yo no puedo contener a mi esposo a punto de irse al cielo. Yo no puedo quedarme. ¿Qué les voy a decir? Mi hijo Santiago, de 9 años, le decía, no te acerques a papá. Y limpiaba y desinfectaba todo. Y yo también estaba infectada. Y yo estaba desinfectando todo. Y mi hijo Santiago me dijo, mamá, voy a ir a darle las buenas noches a papá. Lo tenía yo aislado en un cuarto. Y dijo, y le voy a decir lo mucho que lo amo y lo voy a abrazar. Papi, pero si te contagia, no importa. Cristo es amor, mamá. Me dio una lección. ¿Y quién fortaleció a ese niño? ¿Y quién fortaleció esa casa? ¿Y quién fortaleció a la mujer que necesitaba la fuerza, el ánimo, la fe, el tener todo para ayudar a su familia? Cristo Jesús, hermana. Y así no nada más tú lo sabes. Tú has tenido una situación en que creías que, ¿qué hago? No puedo. Y el Señor dijo, tú no puedes, pero yo sí puedo y lo voy a hacer en ti.
Y voy a hacer que te fortalezcas y te voy a hacer que te goces en esa situación y voy a hacer que pases esa valla y que pases esa prueba y yo voy a estar contigo. Amén. Hermana, y aún así callamos. Ujú. Aún así con el impacto, aún así con el encuentro con Él, aún así cuando nos dijo, yo soy el que habla contigo, aún así cuando nos ayuda a dejar el pasado, aún así cuando nos ha sustentado, guiado, cuidado, bendecido, aún así sigues callada. Amén. Sigues callada. Orar ay, que no me pegue el virus. ¿Y no oras por un alma? Amén. Yo le dije a Dios algo. Cuando mi esposo estaba aquí encerrado con los niños y conmigo, yo le dije, Padre, no sé por qué me has puesto en la banca, porque yo iba a ganar almas a los hospitales todos los lunes con mi esposo. Y por la gracia de Dios, yo ya estaba agarrando más valor, ya no me iba de uno a uno, sino que ya entraba a la sala de espera y testificaba así frente a todos, pero con el nervio y todo, y yo testificaba, ya estaba agarrando valor y de repente mi esposo se enferma y nos quedamos aislados y encerrados. Ajá. Y dije, wow, Señor, ¿por qué me pusiste en la banca? ¿Por qué me dejaste en la banca? ¿Por qué no quieres que siga trabajando? Y el Señor me dijo, yo quiero que sigas trabajando, pero es tu tiempo de cuidar a tu esposo. Cada persona que llegaba a mi puerta de la farmacia, ¿están ahí todavía, hermanas? ¿Se cortó, se cortó? Hola, hola. ¿Sí están ahí? Sí, hermana, perdón. Sí, Ok. tuvo que correr por mi cargador porque se iba a morir mi... Ok. Ok. Cada persona que llegaba a mi puerta le daba un folleto. No le podía testificar porque yo también tenía el virus, pero cada persona le daba un folleto. De la clase de damas que tengo, hay mujeres que ya son grandes y que dicen, hermana Anita, no recuerdo los versículos, hermana. Es que por más mi mente, hermana, ya estoy grande. Y yo les digo, no te preocupes, da un folleto, Amén. siembra. Amén. Da, comparte, que se vea la intención de tu corazón. Ora a que Dios te dé un alma. Pide a Dios que hoy seas bendición para alguien más. Sé esa samaritana que Dios quiere que seas. Así es. Y cuando tú y yo hacemos eso, por la voz de una mujer, muchos van a creer en Él. Y en estos tiempos, hermana, no se necesita que estemos compartiendo nuestros dolores. En estos tiempos no se necesita que estemos compartiendo nuestras dudas, ni nuestras confusiones, ni nuestras angustias, hermana. En estos tiempos se necesita que compartamos nuestra fe, nuestra confianza y que tengamos esa voz de samaritana que tú y yo hemos callado. ¿Por qué? Hay una simple palabra que te responde y me responde por qué callamos. Y eso se llama ingratitud. Ah, Ingratitud. Dios ya me dio todo. Ya Dios me dio el agua viva. Ya Dios me sació. Ya Dios me consoló. Ya Dios me hizo pasar. Y ahora, ¿cómo debemos agradecer? Esa mujer, por lo que yo leo, y quizá puedo estar equivocada, pero por lo que yo veo, por la acción que ella tuvo ajá. de tirar el cántaro, por el impacto que tuvo en su corazón, y correr a la ciudad y gritarlo, porque lo gritó. No Sí. fue con un hombre y habló, dice, fue a la ciudad y empezó a decir, Wow. eso se llama gratitud. Así Y es. la gratitud, dice la Biblia, que por medio de la gratitud le sirvamos a Él. Hay algo que hemos hecho nosotras. Hemos callado la voz y le hemos dado a nuestra voz una voz de ingratitud. Y muchos no han creído como pudieran haber creído en Él, porque tu voz y mi voz no ha sido la correcta. Porque nuestra voz o ha callado o no ha hablado de Él o ha hablado las cosas de este mundo más que las cosas de Dios. Una Ajá. vez yo le estaba hablando a un hombre, ahí en esa zona de hospitales le estaba hablando a un hombre
Y yo pensé que no me hacía caso porque traía lentes oscuros, tatuado, rockero, heavy metal totalmente. Pero yo dije, si Dios no hizo acepción de personas, ¿por qué yo voy a elegir? Pues yo voy con todos. Total, si me dicen no gracias, pues hasta luego. Ajá. Antes yo peleaba, hermana. Ok. Antes yo decía, yo les daba un folleto y les decía, mira, te puedo explicar cómo ir al cielo cuando mueras. Y me decían, no me interesa. Y yo les decía, ok, cuando estés en el infierno, no te quejes que Dios te amaba. Y yo era, pero alguien me dijo, apenas la hermana Salazar me dijo, hija del trueno. Y yo, y yo, porque antes de ser salvada por mi Señor, mi carácter era muy fuerte, muy regio, muy fuerte. Conmigo, ni un hombre me somete, ni un hombre me manda, ni un hombre me dice lo que tengo que hacer, ni cómo vestir, ni nada. Y yo era independiente, trabajaba, vivía sola, entonces yo era así. Y Ajá. Cristo me cambia y ahora me hace chillona, sensible, todo me puso el Señor. Y Amén. hablé con ese hombre rockero. Yo pensaba que no me estaba poniendo atención, pero no me estaba percatando que al lado de él había una familia completa. Señor, señora y un hijo. Y yo hablando con el rockero, y cuando le dije, ¿quieres recibir ese regalo de vida eterna? Y él me dijo, sí quiero. Se quitó los lentes, se quitó la gorra, inclinó su rostro y empezamos a orar. Y yo, ay Señor, nos sorprende, hermanas, nos sorprende el Señor. Creemos que no, cuando Dios dice sí, es impresionante las cosas de Dios. Así es. Y de repente empieza a orar, terminamos la oración y le dije, gracias, te dejo el folleto para que veas que está escrito y que no vino una loca aquí a hablarte del infierno y todo eso, que veas que está escrito en la palabra. A mí me gusta dejarles el folleto Ajá. para que sepan que lo que te digo es lo que está escrito en la Biblia y no te estoy mintiendo. Y él me Sí. dijo, gracias. Y yo vi a la familia, pero me di la media vuelta y me fui. Sí. Y el Señor me gritó, oye, y volteo, ven. Y dije, ups, porque me han tocado de todo, hermana, me ha tocado de todo. Me han tocado viejitas, maestras de catecismo, que me han puesto como la hermana separada, la no sé qué me han dicho, pero que Dios las quebranta y reciben a Cristo. Pero esa familia me habló y este señor me dijo, explícame a mí. Mi esposa no quiere saber nada de Cristo, tiene un hermano pastor, tenemos un hijo aquí adentro de cancerología, ella está muy quebrantada, ella no quiere escuchar nada de Dios, pero yo sí quiero escuchar Wow. y quiero empezar por mí. Le empecé a testificar, recibió a Cristo como su Salvador. Al otro día, porque esa semana fuimos 3 veces a la semana, mi esposo y yo fuimos lunes, martes y jueves. Al otro día, martes, ellos seguían ahí y él me había dicho que la señora no quería escuchar. Yo Ajá. me acerqué a ella y le dije, ¿cómo está su hijo? Y me Ajá. dijo, muy mal, lo acaban de entubar. Oh. Y hermana, de verdad, Dios te da un amor por las almas cuando tú lo pides. Y Sí. la señora vio que se me salió la lágrima, porque el jovencito de 17 años entubado y yo tengo un joven de 17 años. Y digo, gracias Dios que no es mi hijo, pero Señor, ayuda a su hijo. Sí. Y yo con la lágrima, y ella me vio con la lágrima, le dije, perdóname, es que yo ni la conozco, pero yo tengo un hijo y sé el dolor que una madre podría tener por su hijo. Y le empecé a hablar a ella y me dijo, yo no quería saber nada de Cristo, pero yo sé que lo que tú me traes es verdadero. Wow. Oh, me inclinamos el rostro, ella y su otro hijo de 20 años, y le di el folleto y su hijo entró a hablarle al niño de 17 años cuando Wow. le hablaron que podía ingresar al hospital. Wow. ¿Sabes cuántas cosas tú y yo perdemos por callar nuestra voz, hermana? Así es. Así es. ¿Sabes cuántos no podrían estar saciados y tener esa agua viva y no la tienen porque tú callas esa voz de samaritana, hermana?
¿Sabes cuántos están necesitados buscando esa agua? Y tú por estar saciada, ya no te pones a pensar en los que la están necesitando hoy. Sí. ¿Sabes que puedes dar un folleto si no te sabes los versículos? ¿Sabes que puedes decir, oye, Cristo te ama a alguien que esté quebrantado? ¿Sabes que puedes usar las redes sociales y hablar de Cristo así te vea una persona o te vean dos personas? No tenemos que llegar a 100 miles y millones. Dios usa a todos de diferente forma, usa a todas de diferente forma. Puedes agarrar el teléfono y hablarle a alguien, puedes ver a alguien en la calle Sí. y hablar, Ajá. pero hermana, nos hemos vuelto ingratas, Así es. ingratas, ingratas. Y ese es uno de los peores pecados que tuvo el pueblo de Israel, la ingratitud. Ujú. Lee Salmo 78, ve la ingratitud del pueblo de Israel. Y a veces hablamos de otros como si nosotras fuéramos santas y hablamos de otros, ay, qué ingrato. Mira cómo se queja de Dios. Ay, mira cómo según era cristiano, bautista y ya se fue a los testigos. Ay, no, mira ese testigo. Ay, no, mira esa. Ay, no, nada más quieren lavarle el cerebro. Ay, mira, ay, vuelve a venir la testigo, pero la testigo habla más que tú y que yo. El pentecostal ama más que tú y que yo. Ujú. Hermanas, ¿qué está pasando? Está pasando que nos estamos convirtiendo en mujeres ingratas que han callado esa voz de samaritana. Y es tiempo, hermanas, de agradecer al Señor todo lo que hizo, lo que hace y Ujú. va a seguir haciendo por nosotras. Hoy arrepiéntete, hermana. Hoy Amén. me arrepiento y Amén. digamos, Padre, te he fallado. Ese impacto que tú viste en mi vida, el Ujú. día que llegaste menos esperado, el día que llegaste cuando más te necesitaba, ahora que me has saciado, ahora que me has dado paz, guía, dirección, ahora que puedo ir cuando estoy angustiada y abrir la Biblia, Ujú. ahora que todo me has dado, yo he callado. No me dejes, Señor, no me dejes, no me dejes un día sin poder agradecerte todo lo que me has dado, lo que hiciste y lo que vas a hacer por mí. Yo espero, hermana, que esta clase, como yo lo dije, el deseo de mi corazón es que haya una voz nueva, Amén. una voz de samaritana en cada una de nosotras. Así es. Ese es el deseo de mi corazón y yo creo, hermana, que Dios te habló. Yo lo creo porque Dios no nos deja sin hablarnos, su palabra no regresa vacía. Yo creo que hoy Dios nos habló, Dios nos retó, Dios nos dijo en dónde andamos mal y Dios nos dijo que es tiempo de gracia todavía. El tiempo de gracia no se ha acabado y el tiempo de gracia sigue, pero las que hemos sido salvadas por gracia son las que nos hemos parado. Amén. Empieza a agradecer, hermana. Ujú. Tan sencillo. Reparte un folleto. Amén. Haz que tu iglesia crezca. Haz que el nombre de Dios sea honrado y glorificado. Y Ujú. haz sobre todo que por la voz de una mujer muchos crean en Él. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Dios del cielo y de la tierra, porque tú nos has hablado este día, Señor. Sabemos que te fallamos con nuestra forma de vivir y a veces hemos descuidado lo que realmente es importante, Señor. Ayúdanos a aprender de esta mujer samaritana, en la cual tú rompiste toda enemistad, Señor. Estuviste con ella en un encuentro personal y la usaste para que su voz hiciera, Señor, que muchos creyeran en ti. Perdónanos cuando de nuestra boca sale queja, amargura, dolor, angustia, temor, Señor. Y nos olvidamos que tú eres el gran yo soy, ese Dios que abrió los mares, ese Dios que calmó a los vientos y las tempestades. Ese Dios es nuestro Padre y es al Dios al que le servimos. Y el mismo Dios de los milagros del Antiguo Testamento, el mismo Dios de los milagros del Nuevo Testamento, sigue siendo el mismo Dios en esta generación y en este mismo día, en este mismo año y en cada uno de los países. Ruego a ti, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo sea nuestro consolador, sea nuestro ayudador, para que tengamos el valor,
el amor y la gratitud y la fe para poder hablar de ti, del agua viva, y que otras personas, otras mujeres, Señor, que están sufriendo en este mundo, puedan acercarse a tus pies y sepan que tú, Señor, el agua que nos das, no volvemos, Padre, a tener sed jamás. Ruego que mis hermanas hayan sido edificadas por esta clase y que yo tome decisiones también, Padre, en mi vida, porque sé que primeramente hablaste a mi corazón. Te lo pido todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermana Lidia, muchas gracias. Y es cierto todo lo que dijiste. Si una hermana o yo misma podemos animarnos a ganar almas más, que a veces digamos, bueno, el día designado es el sábado o el jueves y nada más tenemos tiempos que digamos, bueno, allí dedica esa hora al Señor. Cuando Dios nos da oportunidades a la derecha y la izquierda y todo. Cada día. Cada día. Y hermana, algo que dijiste que yo dijo es cierto y yo he tenido eso en mi corazón ya desde la semana pasada. Pero dijiste que tenemos que hablar con benignidad y no mirarlos como, ay, pues no es bautista, es un testigo de Jehová. Ahora, claro que tenemos que usar el tiempo que Dios nos da con sabiduría y tal vez no sería un buen uso del tiempo de estar discutiendo con alguien. Claro. Pero el otro día, y por eso digo desde la semana pasada, mi esposo y yo estábamos en Long Beach para una conferencia de jóvenes y estábamos en el hotel y de repente suena mi teléfono y yo no conoció el número y yo pensé, pues, ¿quién sea? Y lo contestó y era un señor y ese señor me dijo, mira, mi nombre es fulano de tal, no me conoces, pero me gustaría compartir contigo una versícula de la Biblia porque vivimos en tiempos de mucho temor. ¿Está bien si comparto eso contigo? Y pues yo no sabía con quién estaba hablando, yo no sabía si era cristiano o qué, pero yo Ajá. le dije, sí, sí, está bien. Y luego me empezó a contar versículos y ya después yo sabía dónde iba porque no me estaba tratando de ganar por Cristo, era un testigo de Jehová. Pero yo dijo, mira, qué bendición que usted me llama y me cuenta versículos bíblicos. Yo también tengo versículos bíblicos y empecé Amén. a compartir con él también. Ajá. Y ahora yo sé que no, en ese momento yo estaba con mi esposo en la habitación del hotel. Entonces, como Dios me mandó un alma a mi teléfono solita ahí. Y, y ahora, antes que se emocione, no podía guiarlo para Cristo. Pero ¿sabes qué, hermana? Yo no digo, ay, es que ustedes ni siquiera tienen una Biblia completo y bla, 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 bla. Y ustedes creen Sí. que Jesús y el diablo eran hermanos. ¿Qué es eso? Pero la verdad, yo le dije, mira, tú y yo no tenemos la misma base porque la Biblia de ustedes falta 27 versículos. Y yo digo, yo no quiero ofender, pero me gustaría que puedes pedir a Dios discernimiento y oración y estudiar por qué se quitaron esos versículos. Y él me dijo, es que no, esos no estaban en los textos originales. Y yo digo, pues mira, ore que Dios te da discernimiento, busca esos versículos y ve qué tipo de daño hacía esos versículos lo que crees. Porque por una razón o no, lo quitaron. Y la Biblia habla de cómo Dios siente y qué va a Ajá. pasar con la gente que se quita. Y yo digo, no quiero ofenderte, sería nada más. Y ¿sabes qué él me dijo? Me dijo, sí, lo voy a hacer. Y también quiero darte gracias porque tú hablabas estaba en inglés, pero me dijo, Ujú. you were kind. Tenía Amable. una amable conmigo y lo aprecio mucho. Y yo Me, me, digo, oh, sí, go ahead. me gusta una frase que dice, y la sacaron en una película, la película de Wonder, pero Ok. la frase es de Paul no sé qué, pero dice, si puedes elegir entre tener la razón y ser amable, elige ser amable. Y cuando tú entras con un espíritu amable, la gente te escucha.
Pero lo que yo sí le digo a las hermanas que tienen poco tiempo en la iglesia y ya se van a ganar almas, yo siempre les digo, no escuches, habla de salvación. Ajá. No escuches, o sea, como que estás ahí, pero tú piensas en los versículos de salvación, Sí. porque a veces personas que llevan poco tiempo en la iglesia también son fáciles de confundir. Desviar. Sí. Entonces, cuando empiezan a ganar almas, yo siempre les digo, no escuches, habla de salvación. Amén. Hermana, es que me dijo que el hermano de Jesús, no, no, no. Escucha, no Sí, escuches, habla de salvación. No sí. escuches, habla de salvación. Y cuando esté hablando, tú di, ay Señor, uy, por favor, úsame. Y tú Ajá. pide, Espíritu Santo, gana su alma, Espíritu Santo, gana su alma, Espíritu Santo, usa mis labios. Y no escuches lo que te está diciendo, para Sí, que también otros no, pero la amabilidad te abre las puertas. sí. No, y eso fue mi Como oración. cuando, Yo le dije, Dios, es un alma que tú creaste. ¿Y qué lo voy a hacer si era mi hijo? claro, Mi hermano. Entonces, yo quiso enfrentar a ganar almas así, en lugar de nada más, pues, ay de ti. Pero, y yo sé, porque no creo que eso fue la actitud de nadie más, solamente yo, pero ay de ti, ¿sí me entiende? Y, yo lo dije, si estás en el infierno, no te quejes. y, pero hay veces no es lo que digamos en cualquier situación, es la manera que decimos. Pero tienes Sí. razón, hermanas, hay veces somos llevados muy fácilmente por doctrinas ajenas que no son de Dios. Pero muchas veces uno puede ver si la persona está dispuesta a escuchar, porque Sí. siguen allí. Pero si nada más quieren discutir, entonces tal vez no es el tiempo, pero No, puedes dejar un buen sabor en la boca. sí, yo siempre soy de la idea de que si alguien quiere discutir, yo le digo, oh, discúlpeme, una vez un ateo que le di un folleto me dijo, ¿cómo dices que no eres religiosa si me estás hablando de Jesucristo? Le dije, es que para eso hay que estudiar, Jesucristo no es religión. Y Ajá. entonces me empezó a decir, ¿cómo no? Si es un líder espiritual y todo líder espiritual pertenece a una religión. Entonces quería como contender. Le Sí, dije, bueno, nada más le voy a decir una cosa, ¿eh? Yo vengo a compartir, no vengo a obligar. Si usted quiere mi folleto, lo toma y si no, no, no hay problema. Y sí. hasta yo jugando le dije, tan amigos como siempre, y ni lo conocía. Y se empezó a reír y me dijo, no, no me interesa tu folleto. Le dije, está bien, habrá otro que sí lo quiera. Al Sí. siguiente lo quiso. Ajá. ¿Quieren pelear? Voy con el siguiente. Sí. Pero no me agarro la pelea personal, porque cuando me agarro la pelea personal acabo mal, Sí, porque sí. Yo quien también. gana quien gana las almas es Cristo. Una vez llegué bien calientita ahí a la zona de hospitales. Traía, pero como con ganas, traía fuego, pero caliente. Y empecé y dije, no, voy a empezar a testificar. Y la primer familia que me empiezan a decir, no es que tú estás diciendo, ¿por qué tú crees que es tu verdad? ¿Por qué no la mía va a ser la verdad? Y Ajá. me empezó la sangre a correr más rápido. Dije, oh, es momento de cambiar de lugar. Le dije, discúlpenme, nada más quería compartir y espero que su familiar se mejore. Y me Sí, fui a otro lado y se me calmaron esas aguas. A veces nos queremos tomar el ganar almas como algo personal y no, sí, sí. todo es de Cristo. Él lo dijo aquí en la Samaritana. Él Ujú. es el que siembra, Él es el que ciega, Él hace toda la obra. Ajá. Nosotros nada más somos su instrumento. Sí, Pero Dios nos sorprende porque cuando hablé yo con no, yo ya no busco hablar de doctrina, sí, yo hablo de salvación así y es. trato de ir despojando cuando se empieza a hablar de doctrina y regreso a salvación y Ajá. quito doctrina. Y cuando me encontré con tres viejitas, las maestras de catecismo, me empezaron a decir, es que tú eres la hermana separada, tú no eres la hija, tú no eres esto, tú no eres lo otro. Y por eso muchas no ganan almas, Sí, porque lo tienen tomo personal. por pena que me digan algo. Sí, Pero, sí, ¿por qué pena? Las almas son de Cristo y cuando así es. tú haces lo que Cristo te manda, Cristo te bendice, acepten la salvación o la rechazan, Cristo te bendice solo por obedecer. Así Y es. cuando hablé yo con estas tres viejitas, primero corrieron a mi esposo porque él fue el primero que trató de hablar con ellas, lo corrieron, le dijeron lo peor y yo
Yo sin saber volví a llegar con ellas y me empezaron a decir, ya vino uno de tus compañeros. Y que les digo, no fue mi compañero, que cree que es mi esposo. Así como me ve, ese es mi esposo. Y empecé a hacer como que un ambiente diferente. Le dije, ¿por qué me dice hija separada? ¿Cómo es así tan mala? Yo le empecé a decir, ¿por qué hija separada? No, Jesús no enseñó hijos separados, o hijo o no hijo. Y empecé a Ajá. platicar y le Sí. decía que yo doy, y fíjate, Pablo dijo, me tengo que hacer como los judíos, me tengo que hacer como los gentiles. Ujú. Cuando yo hablé con esas tres católicas, yo les dije, yo le doy gracias a Dios que yo haya nacido en una familia católica, porque mi abuela y mi tía me enseñaron quién era Jesucristo. Ajá. Pero después algo me decía, no, esto no es. Y yo no creía en iglesias ni pisaba iglesias. Sí. Y le empecé a platicar eso. Y cuando yo dije que daba gracias a Dios de haber nacido en una familia católica, porque ¿qué hubiera sido que yo hubiera nacido en una familia atea? Ya. Pero gracias a Dios nací en una familia católica. Y de ahí fui estudiando las escrituras y Ah, mi mismo corazón me decía que sí. algo no estaba bien, ni yo creía en Ujú. las cosas que podían enseñar. Sí. Y cuando yo empecé a hablar con ellas de esa forma, las tres hermanas, las tres viejitas, inclinaron su rostro y recibieron a Cristo como su Salvador. Amén. Las ancianas son difíciles cuando son tercas y más cuando, y más cuando Hermana, son, ¿has conocido una anciana que no es terca? yo oro por no ser así, Señor. Hermanas, estoy bromeando, no hay ninguna anciana aquí, ¿verdad? No, no, espero que no. Y las que están con Cristo ya se les quitó la Así terquedad. es. Pero terminaron ellas tres haciendo la oración de salvación y dijeron, wow, ahora sabemos que Cristo nos salvó por gracia. Y les dije, Amén. sí, exactamente. Amén. Pero Sí. ¿qué crees que me dijeron después? Me dijeron, pero ahora tú tienes que hacer esta oración con nosotras. Y yo, ¿cuál? Y yo dije, si me hablan de la Virgen y de cosas, digo, ay, gracias, hasta luego. Pero me dijeron, angelito de mi guarda, de mi dulce compañía. Y yo, oh, ese me gustaba cuando era niña. Sí. Y yo dije, no estoy en contra de la doctrina. No. Entonces empecé a hacerla con ellas, terminamos felices, contentas, se quedaron con el folleto que lo habían tirado, se Sí. quedaron con el folleto. Entonces, ¿qué, Ajá. qué digo con esto? Que cuando tienes esa voz de samaritana, Dios te sorprende. Ajá. Estás enferma, estás triste, estás deprimida, estás angustiada, tienes problemas en tu matrimonio, tienes hijos rebeldes, tienes hijos que se están saliendo de la voluntad de Dios. Quieres tú parecer que estás en la perfecta vida cristiana cuando tú sabes que no la estás, Ajá. vete a ganar almas, vete a ganar almas. Hermana, Dios quitas te las da palabras de mi gozo. boca. Sí, quitas las palabras de mi boca. Cuando tengo una hermana que yo veo está deprimida, yo le digo, vamos a ganar almas, porque no, Ajá. es algo increíble, es como una inyección de adrenalina. En la espalda o en la pompi, depende. Ay, bueno, mejor la espalda, digamos, porque yo tomo cada cosa literal. Fue una historia que le comparto con la hermana y bueno, ya. Ay, ya lo dije. No, no se preocupe. Bueno, es que yo tuve que aprender el español. El otro frase que yo le dije como, pues, era la palabra ahorita, que traducido de español a inglés significa ahora mismo, now, Ajá, right now. right now, excelente. Ajá. Y luego yo pregunto a una hermana hace años atrás que me ayudara con algo y ella dice, sí, hermana, ahorita. Y yo como, "Ok". Ok, I'm waiting. Y ella, hermana, ahorita, ahorita. And I'm like, so ahora ya me encanta usar, hermana, ahorita, pero en el sentido Ahorita. mexicano, nos vemos en 5 años, no sé. Sí, 2 hours later. Sí, pero es cierto, hermana, que Dios nos da, y una técnica que alguien me enseñó hace muchos años atrás, porque a veces estás enfrente de alguien y tal vez están interesada, pero el diablo
es puerco. El diablo sabe cómo distraer. Entonces, Sí, hay veces no es que hay niños corriendo allá y son distraídos por eso, pero vienen un pensamiento y como ellos están escuchando activamente, sí, vienen a sí, mente y hay alguien que conoce la palabra de Dios y le voy a preguntar y se sí. desvía la conversación. Algo que a mí me ha ayudado es yo les digo, oh, ¿sabes qué? Déjeme terminar con esos 3 o 4 puntos y luego yo le contesto eso, como nada más dirigiendo Ajá, la ajá. conversación. Y tal vez Sí, ustedes ya sabieron, pero los que no sabieron, ahí está. Hermanas, no sí, tenemos excusas, somos sin excusa. Tenemos que exactamente. compartir nuestra fe. Y Sí, am, como dijiste la hermana, es una falta de gratitud. Y yo digo que gratitud nos lleva a un lugar de orgullo, porque estamos diciendo, Señor, tú me salvaste, tú me mandas ayer. Es un mandamiento a ganar alma. sí, sí. Pero yo voy a escoger lo que yo quiero del cristianismo. Si Ujú, quiero una vida de separación, puedo con ujú. eso. Y si quiero leer mi Biblia, quiero orar y caminar con Dios, quiero asistir a los servicios, pero no me preguntes a ganar almas. Sí. Hermanas, no es que un hermano, bueno, tal vez un primo en Cristo, no, un hermano, Un medio, un sí, separado como lo que sí, yo un era. separado, no. Un hermano dijo a mi esposo, y eso fue no aquí, en otro país, y no lo voy a mencionar, a ver si están mirando, pero si te queda el zapato, cambia los zapatos, ¿ok, hermanas? Pero un hermano dijo a mi esposo, es que, pastor, ese es tu don, eso no es mi don es escudriñar las escrituras y enseñarlos. Ujú. Y mi esposo dijo, no, no es mi don, es el don, es el llamamiento de todos. Sí. Y tenemos que quitar el temor o el orgullo o la ingratitud. Ujú. Yo le dije a mis hermanas hace 2 domingos, en un cuarto así tan grande, con tantas hermanas, ¿cómo es posible que solamente veo a algunos de ustedes en los tiempos de ganar almas? Y parte yo entiendo, tal vez están trabajando, pero podemos ir otro tiempo. Pueden ir, Sí, yo voy con ustedes, y ni sí, siquiera tienen que hablar, pueden nada más parar a mi lado y estar orando por esa persona, esa alma. Y si podemos mirar a la gente, en lugar de mirarlos como X, como un alma. hay algo que yo les aconsejo mucho a las hermanas, que es pedir amor por las almas. Cuando tú pides amor por las almas, Cristo empieza a darte el deseo. Si hay Ajá. aquí una hermana que no está ganando almas, yo quiero decirte esta tarde, empieza a orar por las almas. Y cuando menos te lo esperes, Dios te va a empezar a dar un deseo de ir a hablar. Ajá. Siempre, siempre Ah, siempre ten un folleto en tu bolsa, en mm, tu saco, en tu blusa, siempre ten un folleto, sí. pero tu oración debe de incluir el amor a las almas. Ajá. Señor, dame amor por las almas. Señor, dame amor. Y no gano almas, pero dame amor. Yo lo viví muy de cerca con mi esposo. Yo de cuando fui salva, me bauticé el primer día que fui a la iglesia, yo solita por escuchar la predicación, entré al bautisterio, me bauticé, salí y nadie me dijo que me tenía que quitar los chones. Y yo entré con todo, pero nadie me tomó una foto ni nadie me mostró. Yo fui y regresé y después me dijeron, ganar almas, ganar almas. Y yo dije, yo voy. Ajá. Cuando yo escuché que yo ya estaba dentro del ejército de Dios, y es que es mi personalidad, ¿no? A mí me gusta eso, como que las batallas y todas esas Sí, cosas, sí, pero yo me empecé a involucrar y nadie me enseñó a ganar almas. A mí me han dicho discipulado, o nadie me enseñó a ganar almas, nadie me discipuló para ganar almas, sí, nadie me dijo ni siquiera, yo leí un folleto y me aventé al ruedo así nada más. Y sí. les digo a las hermanas, siempre trae un folleto y empieza a pedir amor por las almas. Mi esposo no ganaba almas. Él no ganaba almas. 5 años, 6 años, 7 años. Y de repente, y yo andaba siempre de, ándale, ahí hay un niño. Sí. Ay, amor, es un niño. No es un adulto, es un niño. Y él me decía, no, no, todavía no, no, no me siento así. Y de repente yo escuchaba cómo él oraba
dame amor por las almas, dame amor por las almas, dame amor por las almas. Y hoy es un ganador de almas. Ya Amén. me ganaba en los hospitales. Yo le decía, pues, 21 folletos para ti, 21 para mí. Y antes de trabajar, 21 para ti, 21 para mí. Y les Ah, decía, ¿cuántos? ¿Cuántos? Y yo bien competitiva, ¿cuántos? Y ella decía, ah. 20. Y yo, ¿20? No, yo 15. No, Esa es una competencia sano y también estás sí. animando. Pero hermana, tienes razón. La Biblia dice en Romanos 12:1, aquí lo tengo, dice aquí, así que hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, Así es. ese incluía el ganar de almas. Y dice, Sí, cuando es nuestro culto racional, es lógico, Él nos salvó. Y sí. me temo que hay unos como mi vida, que naciendo en un hogar cristiano, uno puede llegar a la conclusión, pues no me saqué de la calle. Ujú. Y por qué, digamos, no vemos nuestra... am, Privilegio. exacto, digamos, bueno, pues, y a veces uno que siente que está perdonado por más, ama más al Señor, pero mira, no debería de estar así porque todos nos sacó del infierno. Y, y, Entonces, y, y no nada más eso. No es soy cristiana de cuna o Cristo me sacó del mundo mm, y como pequé, estoy más agradecida. Es el hecho de saber y entender que Él se dio por mí, que su muerte no fue cualquier muerte, sí, que Él en la cruz se entregó por ti, por mí, y se entregó de una forma ya, tan cruel, tan imaginable, que uno no puede ni siquiera entender lo que Él padeció en la cruz por nosotras. sí, Y cuando uno dice, tú y todo lo que sufriste, yo leo los evangelios y me da coraje y lloro cuando lo insultan, lo golpean, lo abofetean, se burlan, lo injurian. Y me empieza a dar, Padre, me duele esas historias, me duele saber, pero ah, sobre todo, que lo pasaste por mí, sí, yo, ¿quién soy yo? ¿Quién ajá, soy yo? Y ahí es cuando nace en nuestro corazón el deseo de servir. así. Porque si no servimos, si no estás dando una escuela dominical, si no tienes un culto infantil, si no estás discipulando a alguien, si no estás ganando almas, ¿para qué te salvó? Sí, ¿Para qué nos salvó? Pastor Parada dijo, si no sirves, pues no sirves. Pero ¿Sí? digo, es algo lo más lógico, como tengo Sí. una pluma en mi mano, si lo suelto, ¿qué dice el lógico? ¿Se va por arriba? ¿Por un lado? Abajo. ¿O por abajo? Sí, por la gravedad. Y Ajá. ese debe de ser algo por lógico, lo voy a servirlo, Sí. por lógico voy a ganar almas. Algo que a mí me trae un celo es de pensar en esto. Hermanas, si piensan en alguien que te ofendió o alguien que te hizo daño grave o fuerte, no sé, yo creo que entre mujeres hay unos que sí ha sufrido. Si piensas en esa persona que te victimizó, ahora piensa en todo el daño que ellos te hicieron y luego tal vez nunca ellos te pidieron perdón, ¿verdad? Ahora, todo el maldad de ellos y luego uno viene a pensar, Jesús me amó y me perdonó más que esa persona. Nunca, jamás vas a poder ofrecer más perdón a alguien más que Cristo ofreció a nosotros. Y el 21 de agosto, con el favor de Dios, voy a dar una clase en La Mujer Virtuosa Amén. acerca de cómo perdonar las ofensas del esposo. Amén. Y todo, hermanas, no se van a imaginar lo que uno puede perdonar por Ajá. poner la vista en Jesús, Así es. por Así es. poner la vista en Jesús. Y yo creo que hoy nosotras debemos de decir, Señor, dame una voz de samaritana. Si Amén. no lo estamos haciendo, debemos de empezar a orar. Si ya lo estamos haciendo, debemos de orar que no se sacie al grado de olvidarnos de Así, cuando teníamos
la sed. No se trata de recordar el pasado ni el pecado. Se trata de recordar lo que hizo el Señor por nosotras. De Amén. eso se trata. Y Amén. yo espero que todas salgamos de esta clase retadas. Yo Amén. a unas hermanas las llevé de mi clase, me dijo una, hermana, yo soy médico y yo vengo a su clase, hermana Anita, y me gusta mucho su clase y todo, pero usted habla de los hospitales, de ganar almas, y yo no sé ganar almas. Y le Ujú. dije, ok. Me dijo, pero quiero servir, me gustaría abrir los hospitales, hacer las cartas y Wow. abrir los permisos. Y yo me reí y le dije, sí, vas a terminar ganando almas. Oh, no, hermana, es que yo no sé. Ella es de Querétaro y me decía, yo llevo poco tiempo en la iglesia, hermana. Yo apenas voy viniendo a la clase, llevo como un mes aquí en la iglesia. Dije, Ajá. ajá, nos vemos el lunes. Ah, ¿Y dónde está la hermana Ana? No, no ha venido porque pues, yo llegaba con mi esposo a diferentes horarios. Y me ujú. habla otra hermana y me dice, oiga, aquí está la hermana tal, que pues vino a ver lo de los permisos. Le dije, sí, dale folletos y dile que los reparta. Le dio folletos, empezó a repartir y ahora es tremenda ganadora de almas. Amén. Su hijo entró al colegio bíblico, su hija dejó la arquitectura por entrar al colegio bíblico, le sirven, solo falta el esposo y estamos orando por el esposo, pero le sirven a Cristo. Ella se impulsó para hacer videos también para sus compañeras, hablándoles de salvación, hablándoles de bautizo, y dije, wow, Amén. hay, hay cosas que yo creo que la samaritana vio después de esta historia. Cristo nada más quería que supiéramos esto y por eso está escrito. Cristo lo que quiere que sepamos es lo que escribió. Amén. No más. No hay más revelación, no hay más profecía. Lo que está escrito es lo que quería que supiéramos. Y el Espíritu Santo nos habla de formas diferentes. Ajá. Pero hay más, yo creo, en la vida de una mujer como ella. ¿Ya? En el momento que ella estuvo ahí y después estaba viendo los milagros de Jesús y escuchaba, porque los milagros que hacía Jesús se iban escuchando por todas las aldeas, por todas las ciudades. Por eso cuando él llegaba a algún lugar decían, llegó Jesús de Nazaret, porque ya habían escuchado. Ajá. Ella fue parte de esa historia. Y Así. nosotras también podemos ser parte de esa historia. Y puedes empezar orando por las almas y dando un folleto. No Amén. hables, ¿Sí? no hables. Sigue orando y dando folletos. Tú no sabes quién llega a tu iglesia por el folleto que tú entregaste. Y Así. puede ser alguien que estaba a punto de suicidarse, puede Ujú. ser una mujer que estaba a punto de divorciarse, puede ser una mujer que estaba a punto de perder a sus hijos, puede ser una mujer a punto de abortar, puede ser cualquier persona. Y llegó Cristo con un encuentro personal y Amén. tú lo único que hiciste fue entregar un folleto y esa persona llega a tu iglesia como llegó Cristo a la vida de la samaritana, cuando no lo esperaba, pero en el momento que más lo necesitaba, cuando ningún hombre podía darle lo que ella buscaba. Y así llega la vida de nosotras, hermanas. No te quites tú de ser instrumento de Dios, de ser bendición para otras, no lo dejes hacer. No, ok, no sé hablar, no sé expresarme, no memorizo. Ok, ora por las almas y Ujú. entrega un folleto. Sí. Hermana, yo sí memorizo y yo sí sé. Entonces, hazlo para Dios. Y otra cosa, tal vez puedes recordar cómo tú aceptaste a Cristo. Claro, ¿Pusiste qué? Tu sí, necesidad por un Salvador, que es sí. un pecador. Hay, nada más recordando tu encuentro con Dios, así, hermanas, así es. Sí, ella Hermanas, fue lo que hizo, la samaritana fue lo que hizo. Él sabe toda mi vida. Ni sí. siquiera sabía Juan, Romanos, no sabía los versículos de Sí. salvación y ella nada más dijo, hey, creo que es el Cristo, sabe todo de mí. Amén, amén. Así podemos hablar. Así apenas rápido para terminar, mi suegra me dijo, Ana, tú tanto que estás, que gana alma, suegra, gané alma, suegra, pero yo soy mensa, yo no puedo, yo no retengo, yo no esto. Pero ¿qué crees, Ana? Di 3 folletos en el mercado y uno me dijo, explíquemelo. Ah, amén. Y le dije, ve, pero se necesitan una mujer. Esa eres tú, Katy. Yes.
Esas son tus hermanas y mis hermanas que están en tu Amén. iglesia. Así Esa es. soy yo. Y las que digamos, heme aquí, Señor, aquí hay una mujer, Ajá. aquí hay una mujer. Amén. Amén. Así es. Es algo, pues, nos puede traer tanta gozo y a pensar que Dios dignaría a usar a mí, un pedazo de polvo. Wow. Qué privilegio. Hermana, muchas, muchas gracias por esta enseñanza. Yo creo que todos necesitamos eso. Sí, Todos. Y la verdad, yo sé que vives lo que acabas de enseñar y es algo precioso. Hermana, amén. antes que irnos, quiero Sí, hacerle una pregunta. Durante esos tiempos de pandemia, yo sé que hay unos que dicen, no, no hay pasando nada, y hay otros que están viviendo en temor. Ahora, sí, ¿qué es algo? Tú enfermaste y también su sí. esposo. Entonces, pero ¿qué es algo que Dios ha sido enseñando a ti? Una verdad que le ha dado, por ejemplo, en una de las verdades que Dios me enseñó, justamente en el principal, fue, no estás apurada para salir donde yo te puso. Como yo quiso salir de la pandemia, ok, ya se cerró todo, ya se, no, 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 apúrate, ok, Dios, ya, entendemos, ok, vamos. Pero no, Dios dijo, no, Ujú, espérate, tranquila, aquí te metió, aquí es donde lo sí. puso. So, eso es algo que Dios me ha enseñado a mí. ¿Qué es algo que Dios ha enseñado a ti durante esos tiempos? Dos cosas me enseñó y me enseñó más de dos cosas, pero Sí, quiero decirte dos, pero yo vi muchas cosas que me enseñó en esos tiempos. Pero una de las verdades que él me mostró aplicada en mi vida es, pon el reino de Dios y su justicia primero amén. y todo lo demás vendrá por añadidura. Mi esposo a punto de morir, mis hijos con la escuela, teniendo que mandar las tareas, los dos chiquitos, Ujú. viendo como que traer un espíritu que pueda traer paz a tu casa cuando sabes que tu esposo puede irse y tu vida va a cambiar a 360 grados, pero Sí, yo, cada persona que venía a mi puerta a dejar comida, a dejar farmacia, le daba un folleto. wow. Pon primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Seguí ganando almas, seguí dando un folleto, seguí testificando de puerta a puerta y Cristo me dio lo que venía por añadidura, que era ver Amén. a mi esposo sanado. Mis Amén. hijos no se enfermaron y yo fui sanada en 4 días, pero no dejé de ganar almas, no dejé de grabar videos, no dejé de grabar clases, quebrantada de corazón, grabando las clases para mis hermanas, dando consejos, aunque decían, hermana Anita, no puedo más, mi esposo, mis hijos, esto, lo otro, y yo, con la angustia, con el quebranto, siguiendo servir a Cristo, apoyando a que ninguna oveja de mi Señor se saliera del redil. Amén. Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Tengo aflicción, tengo necesidad, tengo enfermedad, primero Dios, y todo lo demás va a venir. Y Amén. segunda verdad que me enseñó, que cuando Pedro realmente estaba en las aguas y pensaba, no, es un fantasma, ¿quién es? Es Jesucristo. Él cuando para la tempestad, los discípulos, a pesar que ya lo conocían, dudaron. A pesar que yo ya conocía a Cristo, a pesar que me ha sacado de muchas cosas, a pesar que he pasado por muchos quebrantos y a pesar de cosas que me han pasado, Ujú. dudé, dije, oh Dios, no puedo, no voy a poder con todo. Limpiar la casa, desinfectarla, cuidar a mi esposo, ser la enfermera, inyectar la pompi, yo no sé, y mucho menos el codo. Yo no sé inyectar, yo no sé esto, he olvidado cocinar y he olvidado las vaporizaciones y mis hijos y las tareas y todo yo, no puedo. Y cuando Pedro dijo, oh, no puedo caminar sobre el agua, y Jesús estira la mano y le dice, hombre de poca fe. A Ah, veces creemos que somos mujeres de mucha fe por leer y enseñar y hablar y aconsejar, no. pero algo que me enseñó el Señor en estos tiempos de pandemia, que su mano siempre está dispuesta a agarrarme la mía. Amén. Siempre. Su mano, su presencia no se va. No Amén. se va.
Puede ser el peor momento de tu vida, puede ser la peor enfermedad, puede ser la peor crisis económica, puede ser la peor crisis ambiental y la peor crisis viral. Pero la mano de Dios permanece fiel. Amén. Dos verdades. Primeramente el reino de Dios y su justicia, y el Señor es fiel. Amén. Esas dos. Amén, qué bendición. Pues, hermana Ana, gracias por su tiempo, gracias por su servicio al Señor y a nosotros a pasar ese tiempo. Para mí, yo tenía mi café, yo me Me sentía muy... faltó. Yo no puedo tomar café. Bueno, yo lo voy a tomar la taza tuya entonces. Sí, por favor. Pero, pero sí, qué bendición. Yo me he sentido muy a gusto. Le doy gracias a Dios por su vida y su tiempo. Hermanas, gracias por acompañarnos. Ahora vamos a despedir. Adiós, hermanas. Las amo en Cristo, hermanas, y sigan adelante. Katy, un beso grande. Igualmente.